Pues ahí está, la seguridad en el centro de las preocupaciones ciudadanas, también la seguridad como prioridad del gobierno entrante, una de sus banderas de campaña. Además, Mauricio, habría que decir que es bastante diciente el nombramiento de un militar retirado para que esté en la cabeza de la cartera de defensa. Además, un militar que salió de las fuerzas militares justamente por orden del presidente Petro. Más adelante lo vamos a tener aquí en esta emisión con nosotros en Red Más Noticias, hablando un poquito más a fondo de todo lo que viene para él al frente de este ministerio. Pero por otro lado, pues está la polémica del día. Usted ya estaba viendo, los alcaldes reaccionan bastante motivados a este anuncio que hace Abelardo de la Espriella de este bloque de seguridad urbana, pero del lado de la oposición todavía no se conocen muchos detalles de cómo es que va a funcionar realmente, pero del lado de la oposición sí lo están lamentando porque dicen que esto podría revivir esa historia que ya conoció el país en su momento de las convivir. Pero quiere que le diga algo. El conflicto interno que tiene Colombia es tan grande que siempre estábamos como tan ocupados en estas grandes arremetidas violentas de los grupos armados que pasaba de agache lo que estaba ocurriendo en las ciudades. El tema de las extorsiones está pasando en todas las ciudades, con el agravante además de que es que eso tiene como otros delitos alrededor que se van produciendo en cadena. La extorsión produce homicidios y demás. Y se hablaba de que se triplicaron las cifras de extorsión, por ejemplo, de 2022 para acá, con un nivel de impunidad del 90%. Imagínese usted si no es urgente entonces atacar un flagelo de este tipo. Reacciona el presidente Petro diciendo que esto es anacronismo y que debería ser la inteligencia la que opere aquí. Claro que sí, esperemos que este bloque de seguridad urbana pues ponga en práctica inteligencia, porque en estos 4 años no se vio mucho. Sí, Paula, digamos que pasan tantas cosas cotidianamente en Colombia y ha sido tan agitada la escena del debate público a partir de las elecciones, primera vuelta, segunda vuelta, antes las elecciones legislativas, que como que uno le toca respirar profundo, dar 2 pasos atrás y ver el bosque. Y en el bosque la seguridad es el factor dominante a la hora de decidir por qué motivo la mayoría de los colombianos, una mayoría magra, pero la mayoría de los colombianos votó por Abelardo de la Espriella. Lo dicen las encuestas identificando qué piensan los colombianos que es el principal problema del país y cuáles son sus principales necesidades frente a esos problemas. Seguridad. Por lo tanto, de todas las carteras que hemos analizado hasta el momento, que hemos visto, la de Medio Ambiente, la cartera del Interior, incluso la cartera de Hacienda, que tiene por delante un reto inmenso, que es estabilizar las finanzas públicas, el nombramiento de hoy es fundamental, porque da señales claras acerca de cuál va a ser la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. Y aquí hay 3 cosas que vale la pena destacar. La primera de ellas, el que la cabeza de defensa, el ministro de Defensa, sea un militar retirado, por supuesto, pero militar al fin y al cabo. La tradición de Colombia de los últimos 30 años, un poco más de 30 años, había sido que al frente de la cartera de defensa estaba un civil y eso se instituyó y se mantuvo durante los años 90, después la primera década de este siglo y posteriormente pues hasta llegar acá, pero no solamente hasta llegar acá. En la mitad del gobierno del presidente Petro ya entró el general Pedro Sánchez a ser el ministro de la Defensa. Ahora parece que los militares van a seguir al frente de esta cartera, cosa que entre otras circunstancias es relevante porque necesita cohesionar las fuerzas. Ustedes saben que uno de los resultados de la estrategia de seguridad del presidente Petro fue abrir ciertas grietas en las fuerzas, sacar a la primera, a la cúpula, digamos, de los militares, 50 generales al comienzo del gobierno, empezaban los ascensos, en los ascensos disputas de unos y otros, después subir el salario de los soldados, etcétera, etcétera, y todo ello fue abriendo las fracturas dentro de la fuerza pública, no fracturas irreversibles, ni mucho menos, pero la cohesión es un elemento fundamental. Segundo, el acabar con la paz total, sin lugar a dudas. Eso estaba esperando la gente, estaba esperando la ciudadanía y evidentemente es parte central de toda esta estrategia el acabar con la paz total. Una paz total fallida, una paz total que ahora llega a su fin con ese señalamiento que hace el presidente electo Abelardo de la Espriella de decir tienen un tiempo definido para decir quién se va a plegar a la justicia, quién se va a someter, no a negociar, a someter a la justicia con las actuales condiciones. Vamos a ver eso qué resultados va dando. Ya ha hablado de 2 personas que se están sometiendo, pero evidentemente la gente tiene puestos los ojos en las cabezas del ELN, en las cabezas de las disidencias de Calarcá, en la cabeza de la disidencia de Iván Mordisco, es decir, Iván Mordisco y alias Calarcá. Pero el tercer punto de esta estrategia de seguridad son estos bloques urbanos, son fundamentales.
Me parece muy importante subrayar lo que ha dicho el alcalde de Bogotá, que ha aclarado, esto no se trata de armar a los civiles, esto no se trata de tener grupos que no estén dentro de la fuerza pública haciendo el ejercicio de la fuerza pública. Se trata de algo que, aunque nos parezca inverosímil, ha brillado por su ausencia en los últimos 3 años y medio. Coordinación entre la estrategia de seguridad nacional y las estrategias de seguridad locales. Creo que eso va a ser el comienzo de un alivio para los alcaldes y por lo tanto para los ciudadanos de las principales ciudades del país. Evidentemente todo está por hacerse, pero ya este nombramiento pone un punto bastante claro de las directrices y los derroteros que va a seguir la política de seguridad bajo el nuevo gobierno. Bueno, pues así es. Ya hay ministro de Defensa designado. Más adelante lo tendremos con nosotros aquí en Red Más Noticias.